Apocalipsis, capítulo 22. Dice el versículo 6, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Este libro del Apocalipsis es un libro que por muchos es temido. Hay gente que le tiene miedo. Se hacen películas casi de terror acerca de este libro. Pero para los creyentes, para los que conocen al Señor, para los que tienen temor de Jehová, temor de Dios, este libro debiera ser precioso, ya que muestra el futuro, por una parte, de los que no creen en el Señor Jesucristo, pero por otra parte muestra lo que nos espera a aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y estas palabras de la profecía de este libro las escribió el apóstol Juan, llamado el apóstol del amor, el que escribió Juan 3:16, el que escribió porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. El que cree no es condenado. Y esto es una cuestión de fe, como decía mi hermano. El que cree no es condenado. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este libro muestra lo que va a suceder en el futuro. Y Juan vio al Señor. Y Juan escribe acerca del Señor y escucha la voz del Señor que le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14 de este capítulo 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Se nos está diciendo en este libro que las palabras escritas por el apóstol Juan, inspiradas por el Santo Espíritu del Señor, estas palabras son fieles y verdaderas. Es una palabra fiel. ¿Cuánto nos cuesta encontrar algo fiel en este mundo? Pero el Señor es fiel. Y en este capítulo, en este libro, el capítulo 5, también aparece que Él es digno de recibir toda adoración. Porque Él, como un cordero sin mancha y sin contaminación, fue inmolado. Que un cordero, la figura es de un corderito, el cual fue sacrificado y se tomó un cuchillo para pasarlo por su cuello. Y esa sangre del cordero inocente limpia el pecado del hombre. Esa es la figura. Y acá nos dice el Señor que laven sus ropas. Es algo tan fácil de entender. Conocemos el concepto de lavar. Y aquí se nos dice lavar sus ropas, porque nuestras ropas están contaminadas con el pecado de este mundo. Nuestras ropas delante de la presencia del Señor están sucias y necesitan ser lavadas. Pero no cualquier lavamiento, sino por el lavamiento de la sangre de este cordero derramada en favor nuestro. Y esto tiene que ser pronto. Esta decisión de lavar nuestras vestiduras tiene que ser en breve, porque dice que estas palabras son fieles. Estas palabras son verdaderas. No hay discusión alguna.
se hablaba de que el Señor dijo que Él era la verdad. Y aquí tiene la palabra también que es verdadera. Una palabra fiel, verdadera, que no se puede dudar, que si el Señor dijo algo, lo va a cumplir. Y Él, siendo el Dios de la gloria, todopoderoso, soberano, Rey de Reyes, pregunta a veces cuando le dice a las hermanas de Juan que Él es la resurrección y la vida. Él se los había enseñado, pero en su condición les pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Es una cuestión de fe. Y aquí en esta sala habemos personas que hemos creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Y hay otras personas que no han creído en el Señor como su Salvador. La invitación es a lavar las ropas en la sangre del Cordero. Cantamos, lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios. Porque esa sangre de ese Cordero perfecto, sin mancha, es capaz de limpiar, de purificar todo nuestro ser. Es capaz de limpiar nuestra mente de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso hace la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Más poderosa que la sangre de todos los toros, los machos cabríos y todos aquellos sacrificios que se hicieron en la antigüedad, eran una pálida sombra de lo que es la sangre del Cordero que limpia todo nuestro ser, nuestros vestidos, nuestras mentes de obras muertas, de las obras del pasado, la contaminación de este mundo. Y cuán fácil es contaminarse con este mundo. Podemos estar pensando en Dios y escuchamos la música, la melodía de este mundo totalmente depravada, con invitaciones a la lascivia, a la inmoralidad, a la depravación, que de a poco se va introduciendo en la iglesia. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, porque hay muchos espíritus dando vuelta por todos lados. Y hay espíritus que son de Dios y otros espíritus que no son de Dios. Y el creyente verdadero tiene un discernimiento, dice Juan, para discernir los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Y hay espíritus que batallan contra aquellos que quieren estar atentos a la palabra del Señor. Hay personas que son estorbadas a una invitación para venir a este lugar y aparecen múltiples cosas que les impiden llegar. Hay espíritus obrando, porque está en juego el alma de una persona. Una persona pasará su eternidad en el cielo con el Señor, y esta palabra es fiel y verdadera, o una persona pasará la eternidad en la condenación, y también es una palabra fiel y verdadera, que muchas veces pensamos que ojalá que el infierno no fuera cierto, pero como creemos en la inspiración divina de la palabra del Señor, tenemos que llegar a esa conclusión que sí, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles, y que sí, el infierno existe, y que sí hay personas en este momento sufriendo condenación en el infierno, porque la Biblia lo dice, no porque se nos ocurrió a nosotros. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Deben suceder. No se pueden pasar por alto. Todas las calamidades que se ven aquí en la tierra, más adelante vemos cosas que van a pasar en el cielo. El creyente, el cristiano, por eso decía que no debe temer este libro del Apocalipsis. Muestra cosas hermosas, gloriosas, que el creyente va a pasar. Cantaban un cántico nuevo, dice el capítulo 5. La multitud de millones cantando y alabando a Dios. Digno eres de abrir el sello, de recibir toda adoración, alabanza. Él es digno, el Señor es digno. Y dice el versículo 7,
he aquí, vengo pronto. ¿Cómo es esta palabra? Es una palabra fiel, es una palabra verdadera. Si el Señor dijo, he aquí, vengo pronto, el Señor va a venir pronto. El Señor viene pronto. No hay una señal o señales que anuncien la venida del Señor en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. No hay señales para eso. El Señor puede venir en el arrebatamiento de la iglesia en este mismo instante. Y habrá personas que se van y habrá personas que se quedan. Y la diferencia radica en cómo está tu relación con Dios, con el Señor Jesucristo. ¿Qué piensas acerca de este sacrificio del Señor Jesucristo como Cordero? La diferencia estará en que si has lavado tus vestiduras en la sangre del Cordero o no has lavado tus vestiduras en la sangre del Cordero. Si has limpiado a través del sacrificio del Señor tu vida, tu alma, tu ser, tu mente. Y aquí vengo pronto. Es pronto, es un instante. Ciertamente vengo en breve, dice el versículo 20. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso es lo que quiere el creyente, que el Señor Jesús venga. Pero la Biblia dice también que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan, que todos avancen, porque hay que dar un paso de arrepentimiento. Hay que pararse, detenerse, hacer un alto, una pausa. El libro de los Salmos está lleno de una frase, una pequeña palabra que dice Selah. Es una pausa. Es detenerse, meditar en cómo estoy y tomar decisiones. Hemos escuchado el Evangelio. Hay que tomar decisiones. El Señor ya lo hizo todo. El Señor vino a este mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor derramó su sangre en aquella cruz. El Señor puso su rostro firme como un pedernal para subir a Jerusalén sabiendo todo lo que le iba a acontecer. El Señor lo hizo. No lo dudó. No lo dudó. El alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Bienaventurados entonces los que, analizando su vida, reconocen el pecado que hay en su vida y creen en el Señor Jesucristo como su Salvador personal y se afirman en esa fe. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, decía un hombre. Le faltaba fe. Señor, si puedes hacer algo, decía este hombre, porque tenía su hijo endemoniado, si puedes hacer algo. Y luego él dice, creo, y agrega, ayuda a mi incredulidad. Si hay una persona en esta tarde que no sabe cómo acercarse al Señor, el Señor lo sabe. Ninguna conversión es similar a otra. La Biblia nos invita a creer, a depositar nuestra fe en el Señor. El carcelero de Filipos preguntó, ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentíos y creed el Evangelio, dice también la Escritura. Y acá hemos visto cómo hay que lavar nuestros vestidos, nuestras vestiduras, nuestras ropas. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no creen, que rechazan una y otra vez el Evangelio?
Dice el versículo 15, mas los perros estarán fuera. Y aquí no está hablando de los animales. Es una palabra fuerte refiriéndose a personas, a seres humanos, que han caído en la depravación de este mundo y han ido por la lascivia y la inmoralidad sexual. Y la Biblia menciona con esta palabra los perros. Estarán fuera, no tienen acceso por no arrepentirse. ¿Hay oportunidad en el día de hoy para ellos? De todas maneras. Los hechiceros, con cuánta inocencia algunos jóvenes ven a magos, a hechiceros, los consideran incluso sus héroes. Se han escrito libros, películas de hechiceros. Estarán fuera porque es un pecado delante de la presencia de Dios. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras, dice el versículo 15, y todo aquel que ama y hace mentira. Y a veces consideramos la mentira como un pecado pequeño, pero aquí está en el mismo lugar, en el mismo versículo, con otros pecados. Perros, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y los mentirosos. No se puede entrar a ese lugar. La única forma de entrar es creer en el Señor Jesucristo como Salvador, lavar las vestiduras en la sangre del Cordero y esperar de los cielos cuando el Señor venga. La redención. Dice el versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Predicamos que la salvación no es por obras, por lo tanto, no puede referirse a las obras que podamos hacer para alcanzar la salvación. Está en singular. El Señor dice, para dar, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere? La obra que Dios quiere es que creamos en el que Él ha enviado, en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que creamos lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Que creamos que fue sepultado y que resucitó al tercer día para nuestra justificación. Que creamos que Él viene pronto y su galardón con Él, para recompensar a cada uno según su obra. Los que hemos creído en el Señor ha sido aquella obra, porque está en singular, su obra. ¿Cuál es la obra que Dios quiere? Que creamos en el que Él ha enviado. Y poder tener la certeza y decir, como en el versículo 20, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. El creyente no tiene temor de que el Señor venga. El creyente no tiene temor de el fin de los tiempos o de que comience el cumplimiento de las profecías de este libro, porque está seguro y puede decir, sí, ven, Señor Jesús. Y termina este libro profético diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y esa palabrita, la gracia, es la que mueve todo lo que tiene el plan de salvación. Por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es la gracia la que movió a Dios a enviar a su Hijo a este mundo para salvar al pecador. Es la gracia la que nos da vida eterna. La gracia es la que nos da perdón de pecados por depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, en aquella cruz. Hay personas que domingo tras domingo ven, observan una cruz, un crucifijo, pero no han entendido qué significa eso. ¿Cuál es el significado de que una persona haya estado en esa cruz sabiendo lo que le iba a pasar? Yendo voluntariamente a Jerusalén para que le crucificaran, pudiendo haberlo evitado. Él quiso ir. Como cordero fue llevado al matadero, porque quería derramar su sangre, como cordero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él en su mente tenía el fruto de la aflicción de su alma. Y son los creyentes. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, decía el profeta Isaías, capítulo 53. La iglesia, cada creyente, cada hermano, cada hermana, es el fruto de la aflicción del alma de nuestro Señor. Nuevamente, hay personas que creerán, hay personas que rechazarán. Y por eso el versículo 11 que leí, el que sea injusto todavía. Hay personas que no van a querer cambiar, que no van a querer arrepentirse, que van a seguir en el mismo modus operandi. Van a seguir, pero va a llegar un día que van a partir de este mundo y no van a poder decir, yo no supe esta verdad. Nadie me dijo esta verdad. Y van a ser juzgados justamente. ¿Por qué rechazar el amor de Dios, el amor de nuestro Señor?